Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas en función de a qué hora estés viendo este vídeo o desde qué ubicación geográfica lo estés viendo. Generalmente no hago vídeos donde me muestro las características más recientes de Power BI, pero en esta ocasión creo que lo merece porque han incorporado una nueva característica que me parece fundamental, importantísima y sobre todo muy útil para el desarrollo de vuestros informes, y quiero que todos los estudiantes de mi escuela tengan esta información lo más actualizada posible. Lo primero que debéis hacer es verificar si tenéis la versión correspondiente al mes de octubre del año 23, porque de lo contrario esta característica que os voy a mostrar no estará disponible. Yo he pulsado la pestañita de ayuda, el botón acerca de, y podéis comprobar que tengo la versión de octubre del 2023 actualizada y por lo tanto puedo activar esta característica. Si me desplazo a la vista del modelo, en la sección de cálculos solo puedo ver medidas, columnas y nuevas tablas, pero veamos que en el momento que pulse en la pestaña de archivo y acceda al menú de configuración, que también ha cambiado porque con la actualización de octubre han cambiado la forma en que vemos este menú, en la parte inferior encontraremos opciones y configuración. Bien, pulsamos en ese botoncito que se me acaba de ocultar, opciones y configuración, nos vamos a las opciones generales de Power BI y en características de versión preliminar vamos a activar esta nueva y poderosa característica, la creación de grupos de cálculo y el explorador de modelos. En este caso, esta demostración que quiero haceros hoy habla acerca de la creación de grupos de cálculo. Así que activamos, pulsamos en aceptar y Power BI nos informará que debemos reiniciar la aplicación para que esta característica aparezca disponible. Así que sin más dilación, pulso el botoncito, le digo que sí, reinicio la aplicación y nuevamente vuelvo a cargar ese modelito de Power BI para poderos hacer esta demostración. Bien, mientras se abre el programa, generalmente la mayoría, si no todos y todas, ya sabéis que para construir una medida utilizamos el lenguaje DAX, construimos nuestra función y, por ejemplo, calculamos las cantidades vendidas de nuestra empresa, o las cantidades presupuestadas o la cantidad que vamos a comprar. Entonces empezamos a aplicar funciones, por ejemplo, en esta demostración voy a utilizar inteligencia de tiempo, aunque sirve también para otros escenarios, pero empezamos a construir la medida. Quiero ver las compras del año anterior. Quiero ver las compras acumuladas y empezamos a crear para cada una de nuestras medidas, la de compra, la de presupuestos, la de ventas, etcétera, etcétera, todas las funciones de inteligencia de tiempo, con lo cual acabamos construyendo muchísimas medidas para poder utilizar esa característica de inteligencia temporal. Pues bien, gracias a los grupos de cálculo eso va a cambiar de forma sustancial, porque sí que construiremos una métrica para cada función de inteligencia de tiempo, no tendremos que hacerlo para compras, presupuesto, ventas, etcétera, etcétera, sino que solo haremos una medida que sea año anterior. Haremos una medida que sea acumulado, haremos una medida que sea dato de la semana pasada. Y nuestro informe, gracias al uso de este grupo de cálculo, nos permitirá representar cualquier medida de nuestro modelo en esos cálculos de inteligencia temporal. Vamos a verlo en una demostración para que sea mucho más fácil de entender y, por ejemplo, voy a tomar mi tabla de venta donde aparecen diferentes métricas, entre ellas una que cuenta el número de pedidos que tiene mi empresa. Lo que yo construiría generalmente es botoncito derecho, haría una nueva medida y empezaría a escribir la función calculate, change period last year, etcétera, etcétera, para ir obteniendo las diferentes funciones de cálculo de inteligencia temporal. En este caso no lo vamos a hacer así, así que esta medida no voy a molestarme ni en grabarla, sino que me voy a ir a la vista del modelo y aquí voy a crear un grupo de cálculo. Podéis observar que ahora aparece activo el botoncito grupo de cálculo, puedo pulsar en él y Power BI, atención, me dice, solo vas a poder utilizar medidas explícitas, es decir, cálculos que has creado expresamente. Se acabó utilizar columnas calculadas, es decir, no voy a poder tomar una columna de mis datos que tenga la cantidad vendida y aplicarla en este método. Debo crear una medida explícita para las ventas, para las compras, etcétera, etcétera. Esto es una buena noticia, así que me parece maravilloso. Pulsamos que sí y seguimos adelante. Vamos a construir y a configurar este elemento de cálculo. Bien.
Lo primero que voy a hacer es asignarle un nombre para que sea fácilmente entendible, porque Power BI le ha asignado el nombre grupo de cálculo, como podéis ver aquí, y yo le voy a dar un nombre que para mí sea fácil de entender. ¿Qué hace este grupo de cálculo? Pues van a ser mis funciones de inteligencia de tiempo, así que le llamaré inteligencia temporal, por poner simplemente un ejemplo sencillo y no extenderme demasiado. Temporal. Vamos allá. Ya tiene un nombre. Ahora es el momento de empezar a construir los cálculos. Si observamos detenidamente la pantalla, veremos que existe una sección que dice elementos de cálculo. Voy a desplegarla y ya he creado una primera medida que se llama elemento de cálculo. Generalmente esta medida nos muestra, en este caso en el que estoy trabajando, que es inteligencia temporal, el valor del año en curso, el valor actual. Entonces, para hacerlo de una forma sencillita, yo voy a cambiarle el nombre elemento de cálculo y voy a poner actual. A continuación podemos ver que se utiliza una expresión DAX que evalúa cuál es la medida que tenemos seleccionada. De esta forma podremos escoger de forma dinámica, como veréis, tanto medidas de la sección de compras, de presupuesto o cualquier otra. Vamos a dejarlo así, pulsamos el botoncito de confirmar y ya tenemos nuestro primer elemento de cálculo. Si voy a elementos de cálculo, aquí vemos que aparece actual y puedo seguir añadiendo. Por ejemplo, vamos a pulsar el nuevo elemento de cálculo y en esta ocasión voy a obtener el cálculo correspondiente al año anterior. Así que será, en lugar de actual, le llamaré año anterior. Año anterior. Y fijaros que no especifico en este caso si es compras, presupuesto, ventas o lo que sea. Va a ser cualquier cálculo, así que debéis darle un nombre apropiado para vuestros modelos. Yo simplemente lo dejaré así y no va a ser la medida seleccionada simplemente, sino que voy a decir que quiero emplear la función calculate en esta medida seleccionada, la que sea que yo esté utilizando, y quiero el dato del año previo. Como tengo una tabla que se llama calendario o se llama fechas, a ver, se llama fechas, pues voy a utilizar una función SamePeriod_last_year que nos devuelve el resultado del año previo utilizando la tabla de fechas y la columna date, que veo que es la que tengo aquí configurada como columna de fecha. Cierro paréntesis, pulso el botoncito de confirmar y ya tengo un nuevo elemento de cálculo incorporado. Podemos ver aquí en elementos de cálculo que está actual y año anterior. Ahora voy a hacer el acumulado del año, así que pulso el nuevo elemento de cálculo y esta vez haremos lo propio, pero va a ser el acumulado hasta la fecha. Acumulado anual hasta la fecha. Generalmente en los modelos no recomiendo utilizar textos tan largos en las medidas, pero en este caso quiero que sea muy fácilmente entendible. Entonces, empleamos nuevamente nuestra función calculate para poder hacer este cálculo de inteligencia temporal, valga la redundancia, y en esta ocasión voy a utilizar la función dateYear_to_date que nos permite calcular el acumulado dentro del año en curso. Así que simplemente vamos a decir aquí que queremos utilizar la tabla de fechas, columna date, cerramos paréntesis, salto de línea y confirmar. Ya tenemos nuevos elementos de cálculo, tenemos el valor actual, el acumulado anual hasta la fecha y el año anterior. Y de momento lo vamos a dejar así, aunque podría crear más, pero a efectos de demostración será más que suficiente. Si yo quisiera estos cálculos para las compras, haría compras actuales, compras acumuladas y compras del año anterior. Para el presupuesto haría lo mismo, para las ventas haría lo mismo y así sucesivamente. En definitiva, estaría creando muchísimas medidas. Ahora vais a ver que simplemente con el grupo de cálculo he creado estas tres y voy a poder analizar tanto las compras como el presupuesto como las ventas gracias a este grupo de cálculo. Vámonos a la vista de informe ya para poder trabajar con él. Así que paso a la pestañita de demostración donde tengo espacio para crear, por ejemplo, una matriz que nos sirva para ver esto con todo lujo de detalles. Y en esta matriz voy a poner el año de la tabla de fechas. Por aquí tenemos el año y voy a incorporar también el mes. Vamos a poner el mes, ¿dónde estás? Tabla de fechas, que no te encuentro, mes.
Muy bien, desplegamos un poquito. Año 2018, año 2019 será suficiente para la demo y lo que yo haría generalmente es incorporar aquí en la sección de valores, agregar datos, mi medida, por ejemplo, para esta demostración de venta, el número de pedidos. Así tengo el número de pedidos que se ha realizado en cada uno de estos meses y cada uno de estos años. Y ahora, si estuviera trabajando con el formato tradicional, crearía los pedidos del año anterior, los pedidos acumulados, etcétera, etcétera. Ya no va a ser necesario. Tenemos un grupo de cálculo que nos sirve para gestionar esto. Así que en columnas de este gráfico, para que lo veáis con claridad, voy a pulsar agregar datos y del grupo de cálculo inteligencia temporal voy a incorporar esa columna que he creado y a la que no le he dado otro nombre, pero donde podemos ver con todo lujo de detalles que ya está nuestro cálculo actual, el acumulado hasta la fecha y el año anterior. ¿De qué medida? De la que está incorporada dentro de este gráfico, que es la medida de número de pedidos. ¿Qué ocurre si yo además quiero analizar el presupuesto? Pues bien, vamos a ampliar un poquito esta tabla para que podamos ver qué ocurre al incluir el presupuesto en el campo de valores. Pulso en agregar datos, voy al presupuesto, selecciono la cantidad presupuestada y ya tengo automáticamente y sin esfuerzo las cantidades presupuestadas en curso, el acumulado hasta la fecha y la cantidad que dije del año anterior. Así que podéis ver cómo gracias a estos grupos de cálculo, teniendo las medidas de base necesarias, vamos a poder aplicar la inteligencia temporal de una forma muy sencilla. Os recuerdo, valor actual, valor acumulado y valor del año anterior. Y aquí vemos el número de pedidos y número de pedidos. Como también he puesto la cantidad presupuestada, aquí tengo la cantidad presupuestada. Y yo puedo analizar a partir de este momento cualquiera de mis métricas aplicando inteligencia temporal sin necesidad de crear medidas especiales de quiero el acumulado para las compras, quiero el año anterior para las ventas, sino que ya está todo definido. Incluso puedo ir un pasito más allá y voy a crear un segmentador utilizando este grupo de cálculo para que veáis que además vamos a poder filtrar con mucha facilidad. Selecciono un espacio en blanco, agrego un objeto visual, voy a poner que este objeto visual sea del tipo segmentador, así que despliego por aquí el botoncito segmentación de datos y voy a incluir aquí dentro, importante, la columna del grupo de cálculo inteligencia temporal. Selecciono esta columna, la llevo hasta el segmentador y fijaros que ahora puedo decidir si quiero ver solo el valor actual del número de pedidos y cantidad presupuestada o si quiero ver el actual, por ejemplo, respecto al año anterior. Y así puedo comparar el número de pedidos, la cantidad presupuestada respecto a los valores del año anterior. Que no me basta con esto, que quiero ver, por ejemplo, el actual, pero de los pedidos, la cantidad presupuestada y además las compras realizadas, cantidad comprada, simplemente lo incorporo a la tabla y ahora puedo seguir trabajando igual que hacía. Ahora quiero ver el acumulado hasta la fecha. Selecciono acumulado hasta la fecha y para cada una de estas medidas que yo he creado estoy viendo exactamente eso, el acumulado hasta la fecha. Así que bueno, esta característica, como podéis ver, es espectacular. Hace mucho tiempo que podíamos crear grupos de cálculo utilizando herramientas externas como Tabular Editor, pero ahora, por fin, a partir del mes de octubre, lo tenemos integrado de forma nativa en Power BI. Así que os recomiendo que empecéis a utilizar esta característica sin parar de ahora en adelante en los informes que construyáis porque ahorraréis mucho esfuerzo en la construcción de vuestras medidas. Y aquí acaba el vídeo de hoy, espero que os sea de utilidad y nos vemos en próximos. ¡Hasta pronto!